Qué gusto es estar en casa. Qué precioso. En estos días conversaba con mi esposa, también con la junta de la iglesia ya en Betel, y les comentaba que estamos próximos a cumplir 5 años allá. Y a falta de un mes de cumplir 5 años, el Señor nos permite volver a Pachacamac y a predicar también, así que es un privilegio verlos nuevamente, pero sobre todo es un privilegio compartirles la palabra de nuestro buen Señor. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, amada iglesia, en el libro de Lucas, capítulo 1, o capítulo 2, perdón. Lucas, capítulo 2. Y vamos a lecturar los versículos 39 y 40 de Lucas 2. Entre tanto que van buscando, por favor, les extendemos los saludos de mi esposa, de los chicos que ya están grandes, Andrés, Felipe, Salvador. Y ellos cuando se enteraron que veníamos, entonces ellos se alegraron. Yo también quiero ir, yo también quiero ir. Así que ellos nos acompañan el día de hoy. Y qué bueno verlos a ustedes y también ver a mis hijos que están creciendo y en lo posible sirviendo al Señor también. Lucas capítulo 2, versículos 39 y 40. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Oramos. Amantísimo Señor, te damos gracias por el privilegio que tú nos concedes de predicar tu palabra, de enseñar tu palabra. Entendemos, Señor, que es mérito de tu Hijo amado Jesucristo quien nos abre el camino hacia la eternidad. Y que en tu palabra, Señor, contenemos o contienen o encontramos nosotros los principios y los pensamientos centrales para nuestras vidas como familia. Aquí, Señor, nos entrenamos para adorarte, para criar una generación de hijos que te teman y que sean para tu gloria. Señor, tú conoces la necesidad de esta congregación en particular, de nuestras vidas, de nuestras familias. Y oramos, Señor, en esta preciosa noche, con el ánimo, Señor, que tú nos hables, que tú nos desafíes, Señor, que tú nos exhortes y nos permitas también proceder al arrepentimiento y volvernos a ti, de manera tal que en nuestra vida, en nuestras familias, podamos poner en práctica los principios contenidos en tu palabra. En esta noche, Señor, descansamos en ti, descanso en ti, Señor, entendiendo que no son mis capacidades, sino es tu gracia sobre mi vida y tu gracia sobre tu iglesia, Señor. Gracias. Descansamos nuevamente en ti, Señor, y todo lo que hacemos lo hacemos para tu gloria. Háblanos, Señor, conforme a tus propósitos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros lugares. Y si nos ayudan con el control de pronto y de la presentación y a la siguiente, no sé cómo manejar aquí. Ahí está. Entonces, yo recordaba cuando fui padre por primera vez, y un poco la idea es que también usted en esta noche, quienes son padres, papá y mamá me refiero, puedan recordar aquella vez cuando íbamos a tener nuestro primer hijo. Es el escenario ideal, es que cuando los jóvenes se casen, puedan tener un tiempo sin que lleguen los bebés. Ese es el escenario ideal, ¿no es cierto? De repente 2, 3 años, disfrutar, el esposo disfruta de la esposa disfruta del esposo, unos 2, 3 años y después los hijos. Eso es lo que esperamos nosotros, que nuestros jóvenes, nuestros hijos puedan cumplir con ese propósito o con ese diseño de Dios. Pero en la realidad, o en nuestras realidades, muchos de nosotros, los que ya somos padres, cuando nos casamos,
ya había un hijo de por medio, ya había un hijo que estaba en camino. Y eso como que trastoca un poco el futuro del matrimonio, o hay una... Es muy diferente. Entonces, ante esa noticia, ¿no? Vamos a trasladarnos a aquella oportunidad donde nos enteramos que íbamos a ser papás. Y mi esposa me dice: Joseph, estoy embarazada. ¡Wow! Y usted piensa en ese momento, yo no sé, la primera vez que el pastor Carlos escuchó de su esposa: estoy embarazada, amor. Y así con cada uno de ustedes. Y lo más probable, salvo honrosas excepciones, es que los esposos hayamos puesto una cara como de sorpresa, medio traumatizado o algo así, como, ¿cómo no es posible? No es posible, o sea, acabamos de casarnos. O ni siquiera estamos casados. Pero es una experiencia difícil de pronto, así de buenas a primeras. Y cuando miramos a las Escrituras, vamos a encontrar allí que independientemente de nuestra experiencia matrimonial, si nuestros hijos llegaron muchos años después que nos casamos o llegaron antes que nos casemos, la realidad es que en la palabra de Dios vamos a encontrar principios en la que independientemente de estas circunstancias podemos afirmarnos en la fe, y como matrimonio podemos consolidarnos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y amados, amada iglesia, muchos varones, muchos esposos, al enterarse que van a ser hijos, padres por primera vez, entran en una especie de shock y aprovechan el pánico para romper el pacto matrimonial o para romper la relación. Y dejan a la esposa embarazada y se van. Eso es cotidiano. Es más de lo que quizás podemos imaginarnos. Pero entre nosotros, entre la iglesia del Señor, no tiene por qué ser así. Porque la Biblia nos alcanza principios, pensamientos centrales en los que podemos anclarnos como familia y permanecer firmes como una familia que honra y sirve para los propósitos de Dios. Vamos a acercarnos en esta noche a una familia que sin llegar a una situación de pecado, pero hay una realidad. Es un matrimonio reciente, de pocas semanas o meses de pronto de haberse unido, pero ya la esposa está embarazada. María está embarazada del Espíritu Santo. Y vamos a meditar en esta familia, en este matrimonio joven, cómo pudieron sortear, si se quiere, o salir adelante. Quisiéramos que al finalizar de esta noche podamos entender con claridad sobre qué principios se fundamentó este matrimonio joven. De manera que independientemente de las circunstancias, uno salga adelante con una familia que honre y glorifique al Señor. Siguiente, por favor. Entonces hemos leído nosotros en Lucas capítulo 2, versículo 39 y 40, el siguiente pasaje. Y usted, por favor, siga allí en las Escrituras. Dice: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. En esos dos versículos encontramos aquello que debiera ser central para las familias. Yo no sé cuántos aquí están casados hace poquito. ¿Hay algún matrimonio muy, muy joven entre nosotros? ¿O alguien alguna pareja de novios que están pensando casarse? Póngase a pensar en ello. El matrimonio es algo sagrado delante del Señor. Y debemos mirar a las Escrituras para ver el día que nos toque formar ese matrimonio, sobre qué vamos a anclarnos. Quisiéramos en esta primera parte, adelante con el siguiente, poder meditar un momento, reflexionar sobre aquellos problemas, sobre aquellas situaciones incómodas que pudieron enfrentar tanto José y María allí en los primeros meses de su relación matrimonial.
Porque como decimos o dijimos hace un momento, un matrimonio joven con un hijo de por medio ya es cosa seria. Y entonces miramos, pongámonos a pensar un momento hacia aquí, amada iglesia, y miramos que José se casa con María cuando ya María se encontraba gestando por obra del Espíritu Santo. En unos meses tendría ella una pequeña criatura entre sus brazos junto con José. La vida les iba a cambiar de manera sustancial. Yo no sé si se acuerda cuando fue papá por primera vez. Todo cambia, todo se transforma. ¿Cómo afrontaría José y María esta nueva experiencia? ¿Cómo se verían ellos afectados a lo mejor o quizá en su matrimonio por la llegada de este bebé, siendo ellos un matrimonio recientemente constituido? ¿Cuáles fueron o cuál fue el pensamiento central, el principio central sobre el cual José y María, en medio de esta circunstancia, se sostuvieron para mantenerse como un matrimonio que honrara y glorificara al Señor? Si hubiera sido un matrimonio corriente, humano, no temerosos de Dios, seguramente que en el transcurso hubieran roto relaciones. Pero miramos a través de las Escrituras este matrimonio joven. Estamos hablando de una señorita no más de 20 años, casada en esta experiencia matrimonial. Pero vemos que a pesar de su juventud, en ella y en José hay principios sólidos que quisiéramos en esta noche, como jóvenes, veo muchos jóvenes en esta noche de familia, puedan interiorizar en su corazón. Así que, cuando solo un pequeño panorama o un acercamiento a este principio importante. María, la mujer embarazada, cuando uno lee Lucas capítulo 1, versículo 38, y usted acompáñeme allí en su Biblia, usted va a encontrar de una manera todavía no clara, digamos, podemos seguir meditando o ahondando, profundizando en el versículo 38, pero el verso 38, ¿qué nos dice? Cuando María recibe el anuncio de parte del ángel que va a ser mamá, que va a ser la madre del Altísimo, María no pone excusas a esta mujer. Ella está de novia, ella todavía no está casada cuando recibe el anuncio. Ella sabe que aquel anuncio de quedar embarazada podría poner o pondría en serios riesgos su relación de noviazgo. Pero María responde de una manera admirable. Le dice al ángel: he aquí tu sierva, hágase conmigo, ¿cómo? Conforme a tu palabra. Conforme tú lo has dicho, así que se haga. Ni más ni menos. Señor, yo soy tu sierva. Era una joven soltera que recibe un anuncio de parte del Señor que va a cambiar profundamente su vida. Pero ella se somete al principio de Dios, se somete al Señor, y ya de soltera le dice: Señor, yo estoy dispuesta a que en mi vida se cumpla tu palabra, tal como tú lo has dicho. Y este principio de vida de María lo arrastra hasta su matrimonio. En su matrimonio, María y José cuidarán en cualquier aspecto de la realidad de su matrimonio de cumplir seriamente las Escrituras. Y sobre eso vamos a meditar. Siguiente, por favor. Cuando miramos estas pequeñas situaciones incómodas en el matrimonio de José y María, encontramos que aproximadamente 9 meses después, vemos a este joven matrimonio viajando de Nazaret, ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Porque había un edicto, un decreto político del gobierno había establecido un censo. Y José y María, embarazada en las últimas semanas o el último mes de su gestación, tienen que movilizarse y hacer un viaje largo de Nazaret hasta Jerusalén, que era 160 kilómetros, dicen algunos comentaristas, es como de aquí a Barranca más o menos. Y amada iglesia, este viaje
se hace a pie. El joven José, carpintero, una modesta profesión, su economía quizás no era la suficiente como para proveerle los mecanismos cómodos para el viaje de María. Y María embarazada tiene que recorrer junto con su esposo hacia Jerusalén. Es un viaje a pie. No hay taxi, no hay auto propio, ni siquiera mototaxi. No hay, tiene que caminar. Es difícil la situación al interior de esta relación matrimonial. Hermanos, y las Escrituras nos señalan en Lucas capítulo 2, versículo 6, que cuando este matrimonio se encontraba allí en Jerusalén, llega el tiempo, se cumplen los días del alumbramiento. Recuerde un momentito cuando a usted le dijeron, su esposa ya va a dar a luz. Yo recuerdo cuando nació mi hijo, yo estaba en el trabajo, oye, tu esposa ya va a dar a luz, y uno pide permiso como sea, llega a la casa y se desespera, ¿y dónde está? No, ya está en el hospital, corre al hospital. O sea, no, quienes no son papás quizás no nos puedan entender, pero si usted es papá y es mamá, cuando ya llega el momento, es todo un caos. Si hemos sido padres prudentes, con anticipación hemos alistado la maletita, la colchita para el bebé, los pañales, la batita para la esposa, que una cosa y otra, y nos alistamos. Y seguramente José, como todo hombre responsable, al ir de viaje hacia Jerusalén, alistaría algunas cosas importantes. Sin embargo, no todo está bajo su control. Y entonces, amada iglesia, José no le pudo proveer a su esposa un seguro social. No le pudo proveer a su esposa un EPS, una entidad privada de salud, ¿no? La clínica. No. Cuando dice las Escrituras que ellos se cumplió el tiempo del alumbramiento donde María ya iba a dar a luz, buscaron un lugar y no encontraron nada, no había un lugar para ellos. Iglesia del Señor, matrimonios, no había siquiera un lugar medianamente digno para que naciera aquel bebé. Un matrimonio joven, no estamos hablando de un matrimonio que ya tiene cierto recorrido en la vida, apenas se han casado, probablemente hace menos de un año, y están en esos avatares de la vida, pero ahí están sosteniéndose. Hay un principio que los sostiene en medio de sus dificultades, amada iglesia. El niño nació entre animales, no había pañales. Lo envolvieron en pañales, dice, ¿no? Pero ¿en qué tipo de pañales? No nos dicen. Y lo que seguro que no era Huggies, ni tampoco la otra marca, ¿cómo se llama? Pampers. Y yo puse ahí ni Panolini tampoco, ¿no? Esos que venden en Perú Pharma, tampoco, no habían eso. Entonces, mis hermanos, no había. Ahora, iglesia del Señor, permítanme preguntarles, si usted fuera María y su esposo ve que su esposo no le permite dar a luz en un lugar medianamente cómodo, ¿odiaría a su esposo? ¿Usted considera que odiaría a la joven María a su esposo, al humilde carpintero José, por permitirle tremenda, entre comillas, bajeza? ¿Se divorciaría María de José por no tener él la capacidad de darle lo mejor a su hijo? ¿Considera usted o se pregunta, por qué María tuvo que soportar esos malos tratos? ¿Acaso lo haría por el niño? ¿Qué clase de mujer era María? Son situaciones que no esperamos que nuestras hijas, yo no tengo una hija, pero en la iglesia hay muchas jovencitas. Yo no espero que las jovencitas cuando se casen y estén embarazadas pasen por esta situación. Uno espera medianamente algo decente. Pero este niño nació en condiciones, podríamos decir, infrahumanas, donde difícilmente nosotros aceptaríamos que nuestros hijos nazcan. Pero era un matrimonio así. La Biblia nos dice que la condición económica de este matrimonio
no era una condición económica sólida, era una condición económica pujante, emprendedora, pero con sus limitaciones. Estas eran las características de este matrimonio. Entonces podemos preguntarnos cuál fue el pensamiento central que sostuvo este matrimonio. Preguntaba hace un momento y reitero, si su esposo se acerca un poco a la descripción de José en términos de lo que le proveyó a su esposa, ¿usted vive resentida con su esposo porque en su momento no pudo proveerle lo que usted consideraba que merecía? Su matrimonio se puso en serios riesgos por aquellos primeros años de su vida matrimonial. O en medio de la escasez, en medio de las circunstancias, usted pudo mirar a su esposo a los ojos, pudo mirar a su esposa a los ojos y decirle, vamos a salir de esto, vamos a seguir amándonos y vamos a creerle al Señor. Amada iglesia, la vida no es fácil, la vida matrimonial no es sencilla, pero hay principios que nos sostienen. Y amada iglesia, hemos visto en estos pocos minutos estas situaciones incómodas. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva, el pensamiento central de este matrimonio. El pensamiento central de este matrimonio joven en el contexto de una de sus experiencias más importantes como matrimonio. Una de las experiencias más importantes como matrimonio es la llegada de un bebé. ¿Qué pensamiento central? ¿Qué principio es el que vamos a sostenernos? ¿Qué es aquello que durante esa experiencia va a ocupar nuestros pensamientos? Y allí entonces tenemos una lucha entre lo eterno y lo temporal. Y miremos entonces, amada iglesia, a este matrimonio. Le preguntaría si usted recuerda o si recordamos qué pensamientos albergaron en nuestra mente o albergamos en nuestra mente y en nuestro corazón y que luego lo cumplimos o lo concretamos cuando nació nuestro primer hijo. O de pronto en otro acontecimiento importante para la vida del matrimonio. En esa circunstancia, ¿qué es aquello que más le preocupaba? ¿El recibimiento? ¿Los detalles de la celebración? ¿La presentación a la familia? Quizá los ajustes para ver cómo pagamos la deuda que adquirimos. La necesidad de mudarse o cualquier otro pensamiento en esta dirección. En un evento importante como la llegada de un hijo, por ejemplo, ¿qué es lo que ocupa nuestros pensamientos? La Biblia nos revela la mayor preocupación de este joven matrimonio en medio de una de las experiencias más preciosas que un matrimonio puede experimentar. Siguiente, por favor. Dice las Escrituras en Lucas capítulo 2, verso 39, en su primera parte. Dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor. Estas palabras extienden el telón, abren el telón para poder descubrir este principio importante que debemos cumplir en cada matrimonio. Amado joven, amada señorita, toma nota, grábalo en tu corazón. El día que te enamores, el día que estés pensando en casarte, este mismo principio es el que debe haber en tu corazón y en tu futuro esposo o futura esposa. Siguiente, las Escrituras nos dicen entonces que después de haber cumplido, esto quiere decir, amados hermanos, que el cumplimiento de todo lo prescrito en la ley del Señor implicaba que María y José conocían dicha ley. Era parte de su matrimonio, de la vida de cada uno de los cónyuges. Conocían la ley. Dice la Biblia que ellos no volvieron a Nazaret hasta darse por satisfechos, hasta no cumplir con todo lo que la ley de Dios había prescrito en circunstancias como esas. Y entonces podemos inferir del pasaje bíblico que la observancia de la ley de Dios era parte natural
de la vida de este matrimonio joven. Cualesquiera que fueran sus experiencias, ellos reflexionaban en la ley de Dios, estaban claros en cuáles eran las demandas agradables de Dios para ellos en aquella experiencia particular de ser padres. La emoción natural y muchas veces indescriptible que embarga al ser papás por primera vez, no distrajeron a este joven matrimonio del cuidado diligente que ellos debían tener frente a las demandas de Dios. Ellos estaban contentos, ellos estaban emocionados y felices por la llegada del bebé, pero en sus pensamientos había algo central. Ellos estaban preocupados. ¿Qué dice la ley del Señor? ¿Qué dice la ley que debemos cumplir? En ese escenario de felicidad, en ese escenario de gratitud, ¿qué nos demanda el Señor? José, María, vamos a revisar la ley, vamos a tener todas las provisiones para cumplir con las demandas de la ley de Dios. Hermanos, en cualquier escenario de tu vida matrimonial, de tu vida como familia, no solamente al momento de tener un hijo, en cualquier otro escenario, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué demanda el Señor de mí, de nosotros, para que como matrimonio lo cumplamos? Siguiente, y la ley de Dios para los judíos establecía lo siguiente. Decía que cuando nacía un niño, José y María lo tenían claro, que cuando nacía un niño, amada iglesia, entonces el niño varón debía ser circuncidado al 8º día. Y así lo hicieron. La ley establecía que una vez nacido, el niño varón debía ser llevado al templo, debía ser presentado al Señor, debía ser consagrado. Eso decía la ley para los judíos. Y José y María se encargaron diligentemente de cumplirlo. La ley decía también que la mujer que daba a luz un hijo varón debía pasar por un periodo de purificación y a su cumplimiento debía entonces acercarse al sacerdote para presentarle una serie de ofrendas para que pueda ser declarada limpia nuevamente. Y José y María cumplieron. Mire, hermano, el capítulo 2 constante nos dice, hay expresiones como la siguiente: conforme a la ley, como está escrito, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Expresiones que denotan el cuidado, la observancia diligente de este matrimonio joven acerca del cumplimiento de la palabra del Señor. Cuando leemos Proverbios capítulo 4, verso 20, ahí dice: hijo mío, está atento a mis palabras. Y el caso de José y María es una ilustración preciosa, un ejemplo precioso de un matrimonio que a pesar de su juventud estaba atento a lo que la ley de Dios demandaba. Este matrimonio entendió con claridad lo que dice el Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra. El Salmo 19, 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. Y José y María aprendieron a deleitarse en las Escrituras. María ya desde joven, desde soltera, dio indicios de que su deseo era ¿qué cosa? Que en ella se cumpliera todo lo que Dios había dicho, conforme a su palabra. Ese hábito lo lleva al matrimonio. Y junto con su esposo, su mayor preocupación en el momento de mayor gozo y satisfacción por la llegada de su hijo es: oye, vamos a cumplir la ley de Dios. Vamos a obedecerla. Vamos a estar atentos. Que el gozo, la satisfacción no nos haga perder lo central de nuestra vida como matrimonio, nuestro principio. Hermano, cuando usted ingrese a la universidad, cuando usted se compre un carro, o se compre una casa, o vaya a tener otro hijo, cualquier noticia que sea victoriosa para ustedes como matrimonio, para nosotros, no debieran hacernos perder la perspectiva de lo que somos, de lo central que es cumplir las Escrituras. Si te suben el sueldo, ¿cuál es la demanda del Señor? Ya no diezmes. No, sí, tienes que diezmar, pues.
Ya no des para misiones. No, ya es mucho que ahora estoy dando a la iglesia. No, hermano, la algarabía, el gozo de sabernos bendecidos por el Señor en cualquier circunstancia, no debiera hacernos perder de vista aquello que es eterno, el cumplimiento y la obediencia a las Escrituras, a la ley del Señor. Hermanos, este matrimonio es precioso porque nos enseña cómo ellos pasaron momentos difíciles, tuvieron que caminar harto, tuvieron que estar entre los animales, las circunstancias no eran las mejores para el nacimiento del niño, pero hermanos, a pesar de ello, ellos no renegaron del Señor, estaban conscientes de quién era su Señor y de cuál era aquel principio importante en su matrimonio que debían seguir. Siguiente. Entonces, amada iglesia, podemos afirmar sin duda alguna que el pensamiento central de este matrimonio joven fue el siguiente: su preocupación por honrar y glorificar al Señor a través de la obediencia plena a su palabra. Este matrimonio, aunque joven, estaba centrado en las Escrituras. Yo no sé cuántos de ustedes tienen 20 añitos. ¿Quiénes tienen 20 años? Levanten su mano. 20 o 19, por allí más o menos. 21, jovencitos, ahí están. ¿Te imaginas a mi amigo centrado en las Escrituras? Que sabe lo que quiere, que sabe ver la vida desde la perspectiva bíblica, que sabe priorizar los principios de Dios por encima de cualquier circunstancia. No, ese muchacho es otra cosa. Y su matrimonio va a apuntar a otros niveles, porque se sabe, hay solidez. Hermanos, amados del Señor, la Biblia nos dice que José y María no volvieron a casa, sino hasta que se aseguraron de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor. Y cuando habla de cumplir, la idea es de alguien que tiene una deuda y que hace todo lo posible por satisfacerla, por pagarla. Hay un compromiso asumido que debe honrar. Entonces se esfuerzan por pagarla. Cuando la Biblia dice que José y María cumplieron todo lo prescrito en la ley, ellos hicieron todos los esfuerzos para cumplir con el compromiso delante del Señor. Ellos sabían que no podían regresar a casa porque mientras hubiese algo pendiente, y había pendiente cumplir con las demandas del Señor. Amada iglesia, nuevamente, centrémonos en las Escrituras. Que haya siempre en nosotros como matrimonio esa sensación de deuda por pagar delante del Señor. Señor, toda mi vida, todo mi matrimonio, mi familia está en deuda contigo. Ayúdame que junto a mi esposa y a mis hijos, las circunstancias que hubieran aquí, que yo pueda vivir. ¿Y qué tú demandas de mí? ¿Qué demandas de mis hijos en estas circunstancias? Estos son tiempos de postulación a la universidad. Y si ingresas a la universidad, o aun cuando no ingreses a la universidad, en este primer periodo, ¿qué te demanda el Señor? ¿Qué dice la Biblia que debes cumplir? Con honrarle, con glorificarle, con darle gracias, que no se nos olvide. Y hermanos, este matrimonio, entonces joven, a pesar de su corta experiencia matrimonial, se ha esforzado en la gracia del Señor por cumplir fielmente lo que las Escrituras decían. Y entonces podemos preguntarnos, ¿cómo puede impactar este principio en la vida del niño? ¿Cómo influye la vida de unos padres piadosos en la educación, en la crianza de sus hijos? Y pasamos al siguiente, amada iglesia del Señor. Y entonces encontramos la influencia en el niño de unos padres piadosos que viven centrados en la palabra del Señor. Pero sabe, este principio de centrarse en las Escrituras no se aprende en la iglesia, pero se aprenden con mayor énfasis y con mayor responsabilidad en la familia, en el hogar, en la casa. Es en nuestros hogares donde enseñamos a nuestros hijos a ser obedientes, a esforzarse en la gracia del Señor, en cumplir las Escrituras. Es responsabilidad de papá y mamá.
Y cuando miramos el siguiente pasaje, cuando miramos la influencia en el niño de vivir centrados en la palabra de Dios, vemos entonces que la decisión de José y María de vivir cumpliendo las Escrituras fue una decisión trascendente. La Biblia enseña en el siguiente versículo, en el siguiente diapositiva, por favor. Nos dice la Biblia que el niño crecía. Observe Lucas 2:40 en su Biblia. Dice que el niño, y esa descripción está apuntando a los primeros 11 años de la vida de Jesús, el Salvador del mundo. Los primeros 11 años, iglesia. Y dice que durante esos primeros 11 años de la vida de Jesús, crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y que la gracia de Dios era sobre él. ¿De qué niño está hablando? Del niño de este matrimonio joven, del niño de José y María, del hijo de este matrimonio, de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amada iglesia, crecer y fortalecerse del niño de sabiduría y de gracia no fue producto del azar. Este crecimiento con esas características que como padres desearíamos para nuestros hijos fue consecuencia de la influencia paterna, de la influencia de los padres, de un matrimonio que tomó la determinación de vivir centrados en las Escrituras, cuyo cumplimiento fue uno de los valores centrales en el hogar. Es verdad, iglesia del Señor. Una de las cosas que nosotros como cristianos evangélicos atesoramos como una doctrina central es la encarnación de Jesús. Dios se hizo hombre. Y una de las verdades que defendemos es que Jesucristo fue 100% Dios, pero también 100% hombre. Él estaba en toda su plena naturaleza humana. Y como tal, este niño, esta pequeña criatura que comenzó a crecer primer año, segundo, tercero, cuarto, hasta llegar a los 11 añitos, este niño necesitaba de la influencia piadosa de sus padres para crecer de tal manera que honrara y glorificara a Dios todos los días de su vida, aún en los días de oscuridad. Iglesia del Señor, ser padres es un trabajo arduo. Ser padre es un trabajo de involucramiento en la vida de nuestros hijos al 100%. Y a veces fallamos en el Señor. Si pasamos a la siguiente diapositiva, amada iglesia, vamos a notar que el hijo de José y María ciertamente era el hijo del Altísimo. Pero ¿sabe qué? El niño Jesús fue insertado por su Padre Celestial en el seno de un hogar constituido por padres piadosos, que independientemente de sus circunstancias colocaron las Escrituras como su norma de fe y conducta. Y el niño creció como muchos de nosotros quisiéramos ver crecer a nuestros hijos, en sabiduría, en gracia, se fortalecía, dice la Escritura. Virtudes, amada iglesia, que eran trascendentales para que cuando Jesús llegase a la juventud, Él pudiese cumplir con los propósitos a los que Él fue enviado a esta tierra, a morir por todos nuestros pecados o por los pecados de todos nosotros. Él creció. Siguiente, por favor. Dice la Biblia, amada iglesia, este crecimiento de Jesús, este fortalecerse de Jesús, esta influencia de sus padres, de Jesús, del niño Jesús, crecer centrado en la palabra de Dios. Cuando Él llegó a ser adulto, Él pudo cumplir a cabalidad su llamado. Él pudo ir a la cruz. Él desarrolló todas las capacidades humanamente para ir y ser obediente a su Padre Celestial y obediencia hasta la muerte, dice Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El autor de Hebreos nos dice que Cristo, de este niño está hablando, cuando fue adulto, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas,
Noten su humanidad plena. Él clama a Dios, clama al que le podía librar de la muerte. Dice la Biblia que fue oído a causa de su temor reverente y que aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué cosa dice la Biblia? Aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermanos, este niño, cuando llegase a ser adulto, cumpliría a cabalidad su llamado, porque sus padres influyeron dentro del marco de la humanidad de Jesús, influyeron de manera preciosa e impactaron ellos como padres en la vida de sus hijos, de su hijo Jesús en este caso, para que él pueda ser fiel al llamado divino del Señor. Cuando la Biblia dice que Jesús crecía y se fortalecía, el sentido del término para fortalecía, amada iglesia, es aumentar en vigor, es estar resuelto. La idea se puede ilustrar, ¿recuerdan con Ruth 1:18? ¿Recuerdan cuando Ruth está con Noemí y Noemí le dice a Ruth, Ruth, vuélvete a Moab, déjame sola, yo me voy a ir a Belén, a mi tierra? Y Ruth ya en el versículo 16 le ha dicho, mira Noemí, no me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti. Y entre otras cosas le dice, tu Dios será mi Dios. Y dice la Biblia en Ruth 1:18 que Noemí vio a Ruth decidida, la vio resuelta. Y como la vio resuelta a no dejarla, dice la Biblia que ya no le insistió más. Ese sentido de lo que Noemí está diciendo de Ruth también se puede aplicar cuando dice la Biblia que Jesús se fortalecía. Es decir, él crecía con una resolución, con convicción. Esta clase de resolución y convicción en la vida de Jesús sería necesaria para poder cumplir con determinación su propósito de vida. Esto es morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Usted recuerda el pasaje de Mateo 26:39? Cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní y él está orando. Él sabe que su hora de crucifixión ya viene. Y Jesús ora a su Padre en su plena humanidad y le dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Es su debilidad, ¿cierto? Pero a continuación le dice, pero no sea como yo quiero, Señor, sino como tú, un hombre resuelto a cumplir a cabalidad su tarea, su misión, su llamado. Aún en medio de la dificultad, se imagina, amada iglesia, nuestros hijos creciendo con esa determinación y esa convicción en nuestra fe. Amada iglesia, necesitamos volver a los principios bíblicos, necesitamos afirmarnos en las Escrituras. Y para terminar en esta preciosa noche, siguiente, por favor. Quiero terminar en esta noche con lo siguiente. ¿Puede imaginar un niño que llega a los 11 años con una resolución y una convicción tal acerca del Evangelio que no haya argumentos que lo haga dudar de su Señor y Salvador? ¿Se puede imaginar un niño así a los 11 años? Si como padres hacemos de las Escrituras lo central en nuestro hogar, nuestros hijos pueden ser uno de aquellos, nuestros nietos, nuestras hijas, jóvenes, una generación con una convicción, una resolución, una fortaleza en el Señor en cuanto a su fe en Jesucristo. Chicos, que cuando vayan a la universidad no tambaleen de su fe porque saben en quién han creído. Pero eso será el resultado de padres involucrados en la vida espiritual y en la formación bíblica de sus hijos. Hombres que han sabido cumplir la ley de Dios, que ha sido lo central en sus hogares y que con el correr de los años podrán ver los frutos en su familia. Pero esto no es automático, iglesia. Toma años. Y solo el Señor, en la gracia del Señor, podremos ver resultados en nuestros hogares. ¿Usted quiere ser uno de ellos? Queremos que nuestro matrimonio, a pesar de las diversas experiencias, y aún si hubiera un matrimonio reciencito casados,
Están esos, dicen que el matrimonio nuevo está ahí afinando y recién acomodándose. Pero hermanos, cuando miramos a las Escrituras, miramos que es posible vivir para la gloria de Dios y que vale la pena centrarnos en el Evangelio. Vamos a ponernos de pie en esta noche, amada iglesia. Damos gracias al Señor porque Él y solamente Él nos puede ayudar a crecer en la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. Y amada iglesia, levantemos nuestras manos al cielo y oremos al Señor. Señor, te damos gracias por la vida de nuestros hijos. Gracias porque aquí hay matrimonios, Señor, aquí hay familias de toda índole y de diversas experiencias. Habemos matrimonios con más de 10 años, matrimonios con menos de 10 años de experiencia, matrimonios con más años, Señor. Habemos aquí familias constituidas con la ausencia del padre o la ausencia de la madre. Pero Señor, cualquiera que sea la realidad de mi familia, amado joven que estás en este lugar, cualquiera que sea la realidad de tu casa, tú puedes practicar este mismo principio en tu vida. Céntrate en el Evangelio y pídele al Señor, Señor, ayúdame. En esta noche, Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a constituirnos en familias temerosas de tu palabra. Que frente a cualquier circunstancia que nos toque vivir, nuestro pensamiento central sea cumplir con tus demandas establecidas en tu palabra. Que nuestros hijos aprendan a mirar a la palabra de Dios como la primera referencia, la fuente de norma y de fe y conducta, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, que con el correr de los años podamos ver en la vida de nuestros hijos que tú te estás formando en ellos, que tu carácter está siendo formado en ellos, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra nos habla y nos ministra. Gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Les rendimos fuertes palmas al Señor. Él es bueno. Amén. Muchas gracias, amados. Pueden tomar sus lugares. Solamente agradecerles una vez más al pastor Carlos Quiroz, a nuestra hermana Rosario, a la Junta Local de la Iglesia, a los hermanos del Ministerio de Familia. Y para mí es un gusto muy grande poder estar nuevamente con ustedes y yo me siento en casa. Amén. El Señor les bendiga mucho y no se olviden de nosotros. Siempre estén orando por nosotros porque el trabajo en la iglesia del Señor nunca es fácil, pero el Señor sabe renovar nuestras fuerzas. Amén. Saludos de mi esposa y de mis hijos también.